Un teatro llamado Libertad es la nueva locura de nuestros amigos. Les van a conocer enseguida porque es un auténtico estreno. La oportunidad el próximo domingo 13 de noviembre a las 7 de la tarde en la sala Bilbo Rock, un estreno de este teatro llamado Libertad. Damos la bienvenida a sus protagonistas. Samuel Gibert, buenas tardes. Samuel, Arratsaldeon. Buenas tardes. Tenga usted, ¿cómo se hacía en el siglo XVII? ¿Cómo se hacía? Buenas tardes. Buenas tardes, vale. Rafa Matías, buenas tardes. Hola, también buenas tardes. Rafa. Eva Merlo, buenas tardes. Bienvenida. Rafa Luque, buenas tardes. Arratsaldeon. Erlach Loizaga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vamos a cantar una canción? No. Dice que no. De eso se encargará luego Samuel, porque también música y mucho teatro y mucha libertad y mucha, bueno, locura desde el punto de vista, Samuel, que siempre, a ver, locura en el buen sentido, porque es una nueva producción de Escartaris Producciones, de este grupo artístico. Va a haber música, va a haber teatro y va a haber estos actores, vosotros, encerrados en una cárcel. Yo no me quiero imaginar, bueno, ese punto de locura que veremos en este estreno mundial. Sí, si el resto del mundo lo sabe. Se están enterando ahora y mucha gente que sepa que es el próximo domingo, la única oportunidad. No, ¿el próximo domingo? No. El domingo 13. El domingo 13. O sea, este domingo no, el siguiente. Exactamente. Eso es. Estreno en la capital. Estreno de una... Pero si la gente va sin querer el domingo, pues puede pillar las entradas ahí también para verla el domingo que viene. Claro, domingo 13. Domingo 13. 7 de la tarde. Cuéntanos un poquito, Samuel, porque hay canciones que también escritas por ti y hay una serie de actores, o sea, se habla de esa libertad de expresión que se quiso coartar con una ley del siglo XVII. Exactamente. Un teatro llamado Libertad Yo tengo que estudiar para contar esto. Y yo también para hacerla. Sí, porque está basada en historia real, aunque los personajes son ficción. Los personajes son ficción para crear la obra, pero la situación la situación histórica de la obra se ha intentado que sea lo más aproximada a la realidad. Que era una realidad que en el año 1642 el gobierno de Cromwell, que sustituyó al anterior gobierno, que también era que trabaja con la monarquía, pues establecieron una ley, estaban en tiempos de guerra, tiempos muy torturosos, establecieron la ley en toda Inglaterra que prohibía toda actividad teatral por respeto a la situación, ¿no? Una forma también de controlar a las masas para que no tuvieran escapismo mental, no tuvieran la posibilidad de desinhibirse, no tuvieran la posibilidad de mirar más allá de los terribles hechos que estaban sucediendo, una forma de controlar. Y bueno, esta ley se aplicó y desde entonces pues estuvo perseguido el teatro, de alguna manera, estuvo perseguido, los teatros cerraron y es muy importante decirlo que era una época, justo cuando pasó, en la que Inglaterra tenía la edad de oro de las artes, o sea, el tiempo de Shakespeare apenas había pasado. Y tenemos en esta obra, es donde empieza la ficción, un grupo de actores que ha estado hasta hace poco, desde que se implantó la ley, ha estado intentando vivir de una forma clandestina, haciendo obras de teatro para los ricos, que de horas intempestivas, en horas golfas, ahí, que sucedía realmente, ¿no? Los ricos, nobles, duques, que querían tener una fiesta agradable, pues se cogían de forma clandestina y ¡hala, vosotros no hacéis una obra, no sé qué! Y ahí que lo que sucede que una noche de estas van y la guardia se entera y van a por ellos, los cogen, los atrapan a este grupo de teatro y acaban en una celda. Ojo, porque la pena era pena de muerte, ¿no? Decapitación. Sí, a ver. O sea, que no estamos hablando Eso es una parte que me gustaría que, en vez de hablarla, me gustaría que el público la viese ahí mismo, porque forma parte del misterio de esta obra. ¿Qué pasaba con esta gente en concreto? Que no eran delincuentes, no robaban, no asesinaban a nadie, pero estaban incumpliendo una ley de lo más arbitraria, ¿no? Entonces yo quiero que el público, precisamente esa pregunta, ¿había miedo a condena a muerte? ¿Había posibilidad de condena a muerte? Yo quiero que lo descubran viéndola. ¿Qué hacían? Porque claro, no les va a mantener todavía en una celda. ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía con ellos? Ellos también se hacen esa pregunta, ¿no? Sí, vosotros, estos actores, ahora hablaremos de cada uno de vuestros personajes, también, claro, están juntos en una celda y se preguntan, bueno, ¿qué sea de nosotros, no? Hay que entender que lo más habitual eran condenas perpetuas
o para ser más rápidos, condenas a muertes con guillotina. Así, en algunos casos, cuando alguien había cometido un terrible delito, se le torturaba, se le abría las tripas delante de la plebe y se le sacaba. Pero en cosas más limpias y higiénicas y más rapiditas, se les cortaba la cabeza, y a veces por los casos más inauditos. Digamos que la guillotina se trabajaba mucho por aquella época y había un temor terrible a, bueno, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a suceder? O sea, estas personas pues tampoco tienen mucha cultura acerca de las leyes, son personas que viven el día a día, son tan campesinos como los demás, o tan de la clase obrera, a pesar de que sean teatreros, incluso peor a lo mejor. Oye, ¿cómo se te ocurre, Samuel? Porque tú escribes y diriges esta obra, un teatro llamado Libertad. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo llega un poquito esta historia? ¿O cómo... Bueno, en un principio mi idea era hacer una obra de aventuras, en el género aventurero. Yo quería acercarme en un principio más a algo más Julio Verne, tipo La Isla Misteriosa, en el principio, que están todos en una celda y tienen que... O El Conde de Montecristo también me acordaba, no, ya sé que no es de Verne, pero El Conde de Montecristo, una aventura de época de unas personas que tienen que salir de una prisión. Y luego poco a poco fui descubriendo esta historia, indagando, y encajaba perfectamente con lo que yo quería, y además brindaba la oportunidad de descubrirle al público un espectro del teatro, de la historia del teatro, que a lo mejor la gente desconoce. Ahora que se ha puesto también en los últimos pocos años se ha puesto sobre el debate sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer, lo que se puede decir o lo que no se puede decir. Me acordaba mucho del asunto de los famosos titiriteros que fueron cogidos, que fueron apresados por el tipo de espectáculo que hacían, y había una parte que decía esto es terrible, otra parte que decía no, es que no se puede hacer esto. Entonces me acordé muchísimo de todo ello. Digo, bueno, las épocas son muy arbitrarias entre lo que se decide y lo que no se decide, pero había épocas que son terribles, que era muchísimo más radical todo. Que corrían malos tiempos para el teatro, vamos, que... Siempre ha sido horrible los tiempos para el teatro. En esos años, en esos siglos, era, vamos, cuestión de vida o muerte. Eso es, mi idea es que la gente entienda ahora que ese debate viene de siglos atrás, incluso, del poder que tiene el teatro, las artes escénicas para plantear cosas a las personas, a las sociedades, que en otras esferas no se pueden. Entonces, esa libertad de expresión a través de la creatividad, a través de la metáfora, o a veces incluso a través de la ficción, pues hace que se cuelen ideas muy revolucionarias y muy radicales que a los gobiernos a veces pues, les pone nerviosos. Digo, gobiernos totalitarios, quiero decir. Y bueno, es lo que sucede. Y en esa época es muy totalitaria. Siglo XVII, 1642. Tardó 20 años la ley en desaparecer y dijeron que era provisional. ¿Me explico? Y es un poquito eso. A ver si descubriremos en la obra, no sabemos si 20 años están en vuestros personajes en la cárcel o no. Hay que ir a verla. Es una obra a tiempo real, para que el público lo entienda, que es una cosa habitual en mí, que hago obras a tiempo real. ¿Qué quiere decir a tiempo real? Que todo sucede en una tacada. Las canciones, y con esto cierro para que puedan hablar mis compañeros, has hecho alusión bastante a la música. La obra tiene canciones que están inspiradas en la época, las interpretan en directo con los instrumentos, las interpretan Miguel Giver y Rosa Cobos, y son canciones inspiradas en la época de las obras de Shakespeare, con las letras cambiadas, las otras trabajadas nuevas, así, pero el público va a sentir trasladarse a una época muy anterior a la suya. Con música, con estos pedazos de actores. Rafa, háblanos un poquito de tu personaje. ¿Tú eres más quizá el responsable o el alma mater de la compañía? Efectivamente. Bueno, lo que quería añadir un poco a lo que ha dicho Samuel es que esta obra, para la gente que nos ha podido ver en las 3 obras anteriores, se desmarca un poco de lo que había sido nuestra trayectoria hasta ahora, que habían sido obras más bien tirando a cómicas, tirando a divertidas, a graciosas. Esta obra, sin caer en el drama, es una obra con tintes más trágicos, porque realmente pues, se desarrolla el año concretamente. La ley se promovió, como ha dicho Samuel, en 1642, pero aquí ya estamos en 1649, con el rey Carlos I de Inglaterra recién decapitado. Entonces, bueno, concretamente este es pues, una compañía de teatro que malvive con esas actuaciones clandestinas para los nobles esa noche, y bueno, mi personaje es
el propietario de la compañía de teatro que hace a efectos de patriarca. O sea, hay como una especie de vínculo con todos los demás personajes, con todos los demás actores, no es una relación empresario-actor, sino que realmente por aquella época es como una gran familia, o sea, todos duermen en el mismo sitio, todos comen en el mismo sitio y todos comparten penurias. Aunque bueno, él hace lo posible por pasar un poco menos. Por pasar un poco menos, ya que es suya la compañía y él es el jefe, oye, tiene sus privilegios. Pero también da con sus huesos en la cárcel. Efectivamente, sí, o sea, vamos, se pilla a la compañía al completo y a partir de ese momento, concretamente, bueno, pues como ha explicado antes, sorprende la guardia en una de esas interpretaciones clandestinas, se intenta huir, pero por unas o por otras razones, poco a poco nos terminan pillando a todos. Y yo no me libro, Claro, ahí luego pues se experimentan una serie de sensaciones de cómo vienes, pues porque es un personaje que se cree un poco por encima de sus actores, entonces cree que va a recibir como un trato diferente, pero allí no lo hay, y entonces a lo largo de la obra descubre pues que se tiene que bajar del pedestal. Que están todos en el mismo agujero y en la misma situación, y como comenta Rafa, Eva, se cambió un poquito de registro de las comedias, de otras obras pues más cómicas, a esta nueva propuesta. Siempre se dice, ¿es más complicado hacer reír o es más complicado drama? ¿A vosotros lo que os gusta es un poquito cambiar también, ¿no? Para no caer en la rutina, y os gusta dar un poquito esa vuelta de tuerca y ahora de repente, pues bueno, hacer algo un poquito más trágico. Sí, la verdad es que ha sido, o sea, hacer un cambio normalmente han sido comedias con personajes muy marcados, pues incluso superlativos muchas veces, vamos a decir, para muy exagerados, ¿no? Exagerados, ¿no? Y acercarse a un personaje más humano, porque al final son personas que caen en una situación que le puede pasar, entonces más natural. Pues sí, que era complicado, te planteas a ti mismo cómo enfrentas una situación, ¿no? Cuando estás pasando por un proceso como estoy aquí, puede ser que sean mis últimos días y cómo lo representarías tú. Ha sido un reto para mí, por lo menos ha sido un cambio bonito, me ha gustado mucho llevar para adelante este proyecto. ¿También interpretas canciones, Eva? También estamos haciendo varios temas que encajan dentro de la obra. A veces como una especie de situación onírica, como una especie de situación de expresión en sí misma, paréntesis, ¿no? para que las emociones se abran de otra manera. Y está muy interesante poder tener música en las obras. Ya lo hemos tenido en la otra, sí, estuvo entrándose en ese tema y ahora creo que se ha desarrollado muy en el contexto de lo que es el concepto de este tiempo shakespeariano, ¿no? Un poco. Entonces estas canciones están bien enmarcadas, creo que van a gustar. Pero tienen esa complejidad añadida que no solamente tenéis que interpretar, sino también el tema actuar y cantar, ¿no? ¿O es más complicado? Sí. Si jamás esfuerzo, Eva, ahora que ya, todavía seguís con los ensayos y ya tenemos el estreno el domingo 13, hay que, no sé, conlleva más esfuerzo, es más complicado porque hay que, tema voz, normalmente tema vocal. Es eso, que en la otra ocasión hicimos otro tema, pero también lo abstraes un poco, mientras que ahora estás como interiorizando la situación, ¿no? Es un poco el tener claro lo que tienes que hacer, pero también que sea algo que salga de ti como una forma natural también, ¿no? Y que también se represente de forma, pues que se traspase, ¿no? El tema de lo que estás haciendo, qué significa lo que está haciendo esa persona, ese personaje. Rafa, para ti, no sé si has cantado en más ocasiones. Pero yo en esta no canto. No cantas. O sea, son los dos únicos que no cantan. Hacemos los hermanos que se han librado, le toca también cantar. Lo que pasa es que como es en grupo, se tapa un poco. Entonces sí, canta Rafa, pero ahí incluido en el... Hago coros, parlants y que es en este caso el que nos va a escuchar, pero no canto. ¿No te anima, Rafa? ¿Te da todavía ese...? ¿No? Yo canto mucho, pero canto mal. La gente que vive alrededor mío me escucha cantar, ya se callará algún día, ¿no? Pero... Bueno, poquito a poquito, ¿no? Esto es que soltarse. Rafa, háblanos de tu personaje, el señor Point, ¿no? También pues, comparte celda, con sus compañeros. Mi personaje es como el intelectual del grupo. Es un hombre con un pasado religioso y con una fe ahí y ante la muerte, pues
pues quizás es el que peor lo lleva, porque hace como una especie de examen de conciencia, se da cuenta de cómo ha vivido, de lo contrario que ha vivido a eso, ¿no? Y entonces no le da tiempo ya casi a arrepentirse, ¿no? Y el vivir con esa angustia de que va a morir y que va a morir en pecado, pues lo lleva como bastante mal, Igual es el personaje más torturado de la obra, ¿no? También es el que escribe los guiones. Es el más explícito a la hora de quejarse, eso sí. Así es. Sí. ¿Ha sido casualidad o...? Porque yo no te realmente veo, no sé, igual ahora me dices, sí, compartimos el personaje y yo... Es un personaje muy descarnado el tuyo, es un personaje que desde el principio ve la gravedad del asunto y la vive con un sufrimiento general, ¿no? El más realista, espiritual, entonces, ¿no? físico, de relación también directamente con el que piensa que es el culpable de todo, que es el personaje de señor McDillman, que interpreta a Rafa. Así que ahí hay un pique entre ellos dos directos. Eso es, porque yo también soy el que escribo las obras, él es el director, al final estamos ahí siempre, los demás personajes, digamos que están ahí un poco... Bueno, todos estamos porque yo creo que la vida nos ha llevado ahí, no es más que porque queramos ser actores o no, somos un grupo, digamos, de medio pícaros, de medio tirados, que hacemos teatro igual porque no sabemos hacer otra cosa y que si no estaríamos mal viviendo en las calles y la prohibición del teatro supone para nosotros, pues aparte de un peligro, pues la pérdida de nuestro medio de vida y de sobrevivir y bueno, pues no estamos pensando en una compañía de teatro de éxito, no estamos pensando en los actores del Globe, sino que estamos pensando en más actores de plaza, más actores de calle, ¿no? De buscarse la vida, ¿no? Buscarse el eso pan. sí, con unos textos que escribo yo maravillosos. Hombre, no tiene ninguna duda, Rafa. Eso pasa un poco lo mismo que pasa, pues por ejemplo, en este programa, ¿no? Que es muy injusto, que solo tú te llevas el mérito. Cuando te dicen, oye, Susana, te hemos visto en la tele, qué bien lo haces. Sí. Yo llevo las cámaras, las luces, el maquillaje. Claro, entonces, bueno, el maquillaje sí, ¿eh? Yo maquillo yo misma. Pero bueno, el resto lo hacen mis compañeros. Que nos vuelvan a invitar. eso es lo bueno. Hay que hacer Sí, soy la directora del programa, pero bueno. Que nos vuelvan a invitar. Bueno, pero lo haces muy bien, ¿eh? Yo creo que Erlanz ha hablado de su personaje. Erlanz, acércate al micrófono. Aquí hay libertad de expresión, Efectivamente. No hablaremos tú y yo. Aquí hay libertad de expresión y por supuesto que están nuestros... Que aquí parece que no veis, porque más que nada porque no está nuestro cámara Óscar, que está arriba, en control, están nuestros realizadores, técnicos de sonido y toda la gente que es en ellos, incluso la gente que está en recepción, que hace esta cosa de coger teléfono, abrir puerta, y nos ayuda, y esto es todo un gran equipo. Pasa que son muy tímidos, nunca quieren salir, pero es que ni a cantar ni a nada. Vamos a hacer un día aquí, vamos a bajar a todos nuestros compañeros, que sin ellos, pues claro, pues es más, estaríamos a oscuras ahora mismo y no se nos oiría ni tendremos el micro y estas cosas. Dicho esto, y luego también otra cosa. Ahora habla, que me gustaría añadir es que encima esto, que me parece muy interesante lo que ha dicho Rafa, es que a los actores por aquella época se les consideraba lo más bajo de la sociedad, gente indeseable. De hecho, por ejemplo, el término cómicos de la legua viene de que no les dejaban acampar a menos de una legua de una población. Eso. Y ahora sí, por favor, Erlanz. Erlanz, ojo, que Erlanz también aquí tiene el difícil papel de carcelero. Exacto. O sea, que mucha gente dirá, ¿es el malo? Bueno, tú cumples órdenes también, ¿no? Básicamente, yo soy la única persona que no es actor de la compañía, soy el antagonista de la obra, vamos a decirlo así, más que el malo. Soy el culpable de que, bueno, el culpable o el encargado de mantenerles a todos un poco a raya, pero yo cumplo órdenes, claro. O sea, mi personaje también tiene un poco esa dicotomía, es un personaje muy simple, o sea, al contrario que el personaje un poco de Rafa que se revela contra todos, incluso contra Dios, el mío no se revela, simplemente hay unas órdenes que cumplir, ahí le han dicho que la normativa es ABC, tiene que cumplirla al pie de la letra, estas personas están en la cárcel, tienen que cumplir condena y punto. Y aparte hay que tener en cuenta que eso se ve un poquito en el trasfondo de la obra también, que es un personaje bastante solitario, está rodeado de un montón de gente, de presos. En aquella época, pues entre 2 o 3 personas tenían que cuidar de 300 presos hacinados de mala forma, con el peligro de acecho y de ataque, tenían que hacerse fuertes y volverse de hierro, básicamente, pero al mismo tiempo buscando ese punto de compañía, de afectividad, de decir, estoy solo entre la muchedumbre precisamente porque soy el ogro, en cierta forma, ¿no?
Y es un poco esa mezcla del personaje también. No me gusta llamarle el malo, el pobre me da penita. No, es que exactamente, es que cumple eso. Es que tu hijo te revela... Cumple órdenes, aunque, bueno, pues eres el encargado de vigilar que todos estos estén en su celda y también, ¿no? Me imagino que en algún momento incluso escuchas o ves lo que ellos están, ¿no? Ese sufrimiento, lo que ellos también, pues eso, ¿no? O con ese miedo a perdernos la vida, ya la cabeza también. Ese miedo a que me pueda pasar cualquier cosa, que al final en la celda son todos contra mí en cualquier momento. Pero estos pobres, fíjate con esta carita, que lo único que han hecho es, fíjate, actuar. Que son actores, que engañan, También es verdad. No me voy a meter mucho con ello, no voy a... Pero sí que es cierto que en la obra se le reconoce, no se le pone como el malo, y de hecho se le reconoce explícitamente que cumple con su trabajo. Sí, un trabajo muy ingrato, además. Hay que entender que el trabajo del personaje de Erlanz, llevar una cárcel de 300 presos, 400 presos y donde solo había 3 o 4 funcionarios, donde no cobraban un sueldo, sino que vives ahí, trabajas ahí, se acabó, punto pelota. Pues vivían un poco de sacar, un poco usureros con los presos, pues con la situación, no les dan de comer a los presos recibían comida de los familiares. Y a veces solía suceder que como necesitaban un sueldo, pues oye, si tú quieres que te dé la comida a tu familiar, me tienes que dar unas monedas, ¿no? Entonces había un trapicheo tremendo en ese sentido. Y de hecho era típico luego cuando estuvimos mirando la obra y documentándonos un poco, en aquella época estaba lo que se llamaba la verja de los mendicantes, a lo que los presos salían entre comillas, claro, sacaban el brazo, no les podían sacar más, para que los transeúntes dejaran ahí las monedas en el cepillo y demás, que eran las limosnas que recibían de la gente caritativa de la calle, que luego todas posiblemente no irían a su bolsillo, ya se encargaría el carcelero de hacer la quita correspondiente para ganarse su jornal, pero era una visión de la cárcel un poco distinta a lo que podemos tener hoy por hoy, vamos. Madre mía, no me extraña Erlanz que sin cobrar, sin poder casi, bueno, teniendo que robar un poquito de los presos, no me extraña que no quieras cantar. Vamos. Es que, vamos, el podemos está casi yo me meto con ellos en la celda y por lo menos puedes sacar la mano. Yo no canto, pero les animo a cantar, ¿eh? Ah, vale. No te extraña tampoco que los personajes quieran escapar. Totalmente. Que es un poco alusión al personaje de Eva, que no hemos hablado todavía, pero es el motor de una evasión, que es un poco el eje donde las cosas empiezan a suceder dentro de ese cambio y a querer salir de esa situación. Ellos se ven allí, pero tienen una respuesta aún, o sea, también la búsqueda de la libertad, yo creo que habla un poco, esta obra quiere abogar por la situación crítica que supone que tú tengas algo discordante y que te quieran encarcelar por tus conceptos, ¿no? Pero también hay un punto positivo que se va a ir viendo qué va pasando, ¿no? ¿Qué oportunidad de... ¿Qué podemos hacer para salir? Siempre el ser humano pienso que tiene esto en sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que esta obra, el título lo dice, habla de ello, ¿no? Habla sobre eso. De no querer conformarse y buscar esa libertad, y tienes ¿no? que buscar una opción. Entonces mi personaje, por ejemplo, trata de movilizar esa situación un poco, ¿no? Y el espectador puede ver que entre estas paredes qué puede pasar, qué va a desarrollarse, cómo lo van a hacer. Entonces creo que es la aventura precisamente de la obra. ¿Y cómo sobrevivir a la situación? Nos tenemos que ir a Publi, Rafa, a ver, no me hundas más la miseria, porque vamos, o sea, ya vamos, me has dado el Halloween, pero bueno. Yo hablo de personajes, 10 segundos, mi personaje es un pobre tartamudo que ha caído en esta compañía, es un pobre desgraciado que no tiene donde caerse muerto y ahí está con ellos. Es un cumple. Hay que resaltar la gran dificultad que para una mujer era vivir en esos tiempos, porque precisamente el motivo de que los hombres hiciesen papeles femeninos es porque una mujer que actuaba era peor que una prostituta, con lo cual tiene doble mérito. Vale, ¿ya? Muchas gracias por invitarnos. Hay buen rollo, ¿eh? Sí. La gente no, es que para luego no hacer nos de pongan en reír. Facebook, o sea, no, que nosotros nos queremos mucho y desde hace muchos años. Yo he venido a hablar de mi personaje. Eso He venido a hablar de mi Willy, personaje. el No me personaje importa está estos personajes, me importa mi personaje. Esta señora que está diciendo cosas y este de aquí, pero yo quiero hablar del mío. Es que, mira, yo es que os animaría a que estrenéis una obra
para todos los meses? ¿Para que vengáis todos los meses? ¿Para tener una excusilla? Pues a la semana siguiente hacemos el verdadero amante en la acería de Lope de Vega, que lo sepáis. Vale, oye, pues igual tenemos que hacer otra cosita, ¿no? Reservadnos. Mientras tanto, lo más inmediato, 13 de noviembre, domingo que viene, el domingo 13 de noviembre, es tan fácil como mirar el calendario, el 13 de noviembre, 7 de la tarde, en la sala Bilbo Rock en Bilbao, cojan las entradas con tiempo, que es estreno mundial y universal, así que... Y luego se quedarán sin entradas y nos vendrán llorando. Pues coja las entradas. Y galáctico. Y galáctico. Que nos ven desde hasta de Ucrania. Nos ven. Un teatro llamado Libertad, Gracias, chicos. muchas Mucha gracias. mierda para el domingo 13. Gracias. A disfrutar. Que viene que dar Lanche el micro, ¿eh? Vamos, profesional Se de la vida. queda, está ahí. Canta esa de me has enseñado tú, has sido mi maestro. Esa para la próxima. ¿Dónde? Mira. Oye, pues Samuel, ¿damos el paso a publicidad cantando? Pero él, ¿no? No, que tú me has dicho que ibas Yo, a hacer una... yo. Sí. Teatro. Marcharé, es hora de ir. Siento mi amor el irme de aquí. Viajaré lejos sin mi corazón que vive solo.